buen día República, buen día país, buen día a todos. Espero que se encuentren bien, a pesar de, bueno, las noticias que vamos recibiendo y la realidad que va viviendo el país. Esta República Oriental del Uruguay, que está complicada en materia de delito, el delito organizado, el crimen organizado, que, bueno, sigue campeando, sigue marcando su territorio. Y se demuestra con esto para mí que este subproducto, suena duro quizá lo que vaya a decir, pero este subproducto de una descomposición social que se hizo ostensible en estos últimos años, bueno, no va a ser fácil, no va a ser fácil sacarlo de la sociedad uruguaya. Ya convive con nosotros y digamos que desintegra una sociedad y está constituyendo otro tipo de sociedad. Ahí está el inconveniente. No creo que se arregle solo con más patrullaje, con el ministro yendo para un lado y para el otro, e inclusive un ministro que va de pronto a Positos, qué sé yo, o va a Ciudad Vieja. Ciudad Vieja es complicada, sí, en la noche, pero ¿y los barrios complicados realmente? Los barrios muy complicados donde digamos que la estructura criminal del crimen organizado por el narco está en esas zonas de Cerro Norte, en Piedras Blancas, en barrios complicados, en Borro, en Aparicio Saravia, en tantos barrios complicados en Montevideo, estamos hablando de Montevideo, que inclusive quizás sea para dar apoyo moral, pero suena más a voluntarismo que a un plan organizado y profesionalizado respecto al combate al narcotráfico. Ese combate al narcotráfico podemos considerar que es una parte, un aspecto, pero no es lo que soluciona el problema, es lo que evita daños. Combatir el delito ya es directamente reconocer la enfermedad e ir a tratarla, ¿no? Como cuando un médico en un diagnóstico descubre que tenés tal enfermedad y tenés que atacar esa enfermedad, tenés que tratarla para que tu organismo siga viviendo bien, que tenga calidad de vida. Bueno, el organismo Sociedad Uruguaya ya está atacado hace tiempo, se sintomatizó hace tiempo esta enfermedad. Por lo tanto, lo de Ruglio, por ejemplo, lo de Rubio, perdón, Rubio, mirá, me salió el presidente de Peñarol, lo de Rubio, y no sé, yo creo que ya no tiene que asombrar a nadie. O sea, no nos tiene que asombrar que la oposición a este gobierno se asombre por los datos respecto al delito violento, que vuelve a crecer un poco, pero de acuerdo a una estadística de disminución del delito. Obviamente que el hurto y la rapiña han disminuido, pero ese delito de homicidio, que hoy por hoy se lo asocia o se lo vincula a, bueno, un homicidio que es por ajuste de cuentas, seguramente ahí es multicausal el asunto. No podemos caer en el simplismo de que solo salen a cobrar cuentas de aquellos que deben la droga que consumieron. Me parece que es bastante infantil. Tiene que tratarse de algo más complejo, algo mucho más complicado. Seguramente hay elementos de esas características, porque escuché por ahí en la prensa análisis de este tenor. El tema del narcotráfico está instalado en todo el continente. Es mundial, por otra parte. Se trata de una organización criminal empresarial, inclusive de guante blanco, que derrama hacia las bases en esa pirámide de la droga, derrama estos efectos muy negativos. Pero el tema de la droga viene vinculado a muchas cosas, que en su momento también trataremos, si nos es posible, y con especialistas. El tema de la droga está vinculado al lavado de dinero, está vinculado a organizaciones narcos, está vinculado a organizaciones que se van instalando en países de Latinoamérica, por ejemplo, que los convierten en un estado fallido, como es el caso de México, grandes zonas, y quizá en sí el país cooptado, tomado su sistema político ya por grupos de presión muy fuertes que son los narcos. Vimos el lamentable caso del fiscal paraguayo, que fue así brutalmente asesinado mientras veraneaba, porque claro, había descubierto una super banda y habían incautado millones, millones y millones de dólares y toneladas de droga, por ejemplo. En Uruguay pasa exactamente lo mismo.
En Uruguay está instalado ese delito, pero claro, si vos tuviste 12 años a un incapaz como ministro del Interior, y si tuviste un gobierno que fue omiso a este tema, que no desarrolló políticas que impidieran el crecimiento o lo congelaran, si tuviste un gobierno que desmejoró notoriamente la enseñanza del país, expulsando gente hacia la marginalidad, y evidentemente que las consecuencias son estas. Por eso te decía que es un subproducto de un deterioro social, de una descomposición moral, social y cultural. Generaciones desconfiguradas en la desinformación, en la enseñanza, en una educación que desinforma, que no educa, en un sistema, mejor dicho, de educación o de enseñanza que desinforma a los adolescentes y a los jóvenes y que los desestimula, termina expulsándolos al extremo de que vemos estadísticas que nos dicen que de 10 adolescentes, solo 3 terminan secundaria. Y de esos 3, seguramente que 2 son de los sectores más privilegiados de la sociedad. Por lo tanto, se polariza cada vez más el tema social también con estos graves perjuicios para la sociedad. Qué curioso, ¿no? Que los gobiernos que se dicen, digamos, gobiernos del pueblo, gobiernos de izquierda que vinieron a hacer la repartija de los recursos económicos, traducido en términos pseudotécnicos en economía, economía distributiva, la distribución de las riquezas de las que hablan, en los hechos no se cumplen y se cumple todo lo contrario, se cumple la concentración de las riquezas a través de la construcción de un Estado hiperburocrático que se tiene que convertir necesariamente para bancar al empleado público, al cual le va dando una asistencia laboral, a su vez, tienen que crear impuestos. Se hace un Estado impositivo. Y esa escalada impositiva tiene efectos por momentos confiscatorios o por lo menos perjudiciales para muchísimos uruguayos que emprenden, pequeños comerciantes, muy pequeños comerciantes con sus esfuerzos, lo que le decimos las pymes o mini pymes, que bien lo decía el otro día la directora, creo que es del grupo de Sembrando, ¿no? La esposa del presidente, bueno, ahora separados, decía precisamente, la señora Ponce de León, que el 90% de las empresas que dan trabajo en nuestro país son pymes, el 90%. Y esas empresas que con gran esfuerzo, sus empresarios, sus dueños, pronto son empresas que tienen 40 empleados, 50 empleados, las más o menos, con formato empresarial. Otras son más chicas, tienen 10, 8, 9 empleados. Otras que quizá crecieron un poco más. Y todos los días hay que bancar ese presupuesto de un mercado que más o menos es el mismo, pero que tienen un Estado que prácticamente se les lleva la mitad de las ganancias y tienen que pagar todo tipo de impuestos y a su vez aportar por cada uno de sus trabajadores también, además de lo que los trabajadores aportan, por ejemplo, al BPS. Es costoso el Uruguay, es un país muy caro para producir, para emprender. Lo conversábamos ayer con el licenciado Eduardo Abeña. Tiene que estar loco, ¿no? Una persona que de pronto, por X motivo, qué sé yo, heredó, sacó el 5 de oro, sacó un millón de dólares, 1,5 millones de dólares, lo que te parezca como cifra significativa, y que diga, voy a invertir en una empresa, voy a poner una empresita en este país, y te metes en un problema, te vas a meter en un montón de presupuestos. Y todo eso trae aparejado a una sociedad o aparejada a una sociedad desestimulada, inquieta, que no tiene certidumbre. Y la economía es un proceso de certeza, de certidumbres. Para que crezca tiene que tener ese componente de certidumbre, de certeza. Los componentes de incertidumbre, como lo está mostrando el mundo,
provocan esa volatilidad de precios, enloquece las bolsas de valores, las cotizaciones de distintas acciones, enloquece los precios del mercado, porque hay inseguridad. Y en nuestro país hay inseguridad. La inseguridad financiera del negocio que pongas y la inseguridad social humana del delito que pueda sobrevenir. Hay dos grandes temas ahí que fueron el resultado de 15 años de deterioro del país. Muchos dirán, ¿y por qué 15 años? No es arbitraria, 15 años. Y fíjense que en los 15 años consecutivos del gobierno del Frente Amplio, en conjunción con gobiernos populistas de izquierda en el continente, se fueron desarrollando estos fenómenos cada vez más evidentes, más habituales, de necesaria convivencia de parte de aquellos que no quieren vivir de esta manera, de aquellos que no queremos vivir de esta manera, con el delito ahí como moneda corriente, con el delito como un mecanismo de subsistencia también, el delito como un mecanismo para trepar socialmente, para crecer, porque el delito es el atajo por el cual llegás a un beneficio económico. Ese beneficio económico que de pronto el camino honesto te lo permite al cabo de los años, a través de muchos esfuerzos, inclusive de crecimiento personal. El trabajo está íntimamente vinculado al crecimiento personal. La persona que se desarrolla en el trabajo, que se formó en un oficio, en una tecnicatura, en una actividad comercial, empresarial, sea curricularmente, sea autodidácticamente, no interesa. Pero esa persona se va formando en hábitos, en disciplinas, va aprendiendo de errores, va a tener golpes duros en su vida, se va a quedar sin trabajo, le va a fracasar un negocio, emprende otro, le va más o menos bien, quizá vuelva a fracasar y sigue adelante hasta que de algún modo encuentra la fórmula para estar entonces bien consigo mismo y con su familia y tener cierta sustentabilidad. Pero si a su vez todo eso que te permite crecer naturalmente como persona, en todas las dimensiones del ser humano, eso que tanto predica la filosofía liberal y que a veces nosotros mismos cometemos el error de ponernos muy técnicos, hay que bajar a tierra todo eso. Cuando hablamos de una democracia liberal, hablamos de esto que estamos hablando ahora, de un sistema que te permite crecer personalmente porque te da las posibilidades de hacerlo. No te da la certeza, te da la posibilidad. Si te educás, si tenés voluntad de trabajo, si te haces respetar por los demás, si por tu conducta sos una persona confiable y respetable, se te van a abrir puertas para trabajar. Y por supuesto, esa voluntad constante de trabajar y de crecer es la que te va a llevar adelante. Ese es el mundo libre que nosotros pretendemos que se constituya en el Uruguay. Esa es la sociedad libre, la sociedad abierta, pujante, con esa voluntad de trabajo y esa cultura del trabajo y del ahorro, pero también del trabajo, el ahorro y la inversión. Quizá esa sea la ecuación. Trabajo, ahorro e inversión. Y eso requiere disciplina, requiere la forja de la personalidad, requiere que el ser humano esté constituido como un ser adulto, responsable. Pero acá hace años que venimos hablando de los derechos y los derechos y los derechos humanos y los derechos de colectivos, cuando los derechos humanos son para todos por igual. Y no se termina de entender que el gran proyecto occidental que tanto le costó a unas personas, a ciertas cabezas a través por lo menos de 2 siglos, es entender que todos somos distintos. La diversidad es un hecho natural, no es un conglomerado de ONGs y de corporaciones que hacen la industria de la diversidad. La diversidad es natural y lo que concibe el proyecto occidental con un esfuerzo racional como nunca hubo en la historia de la humanidad, concibe que por ser diversos, naturalmente cada uno de nosotros distintos, un individuo constituido sobre sí mismo es distinto al otro,
somos irrepetibles, irreductibles, pero tenemos algo en común, que una sociedad constituida de acuerdo a un Estado de Derecho, como es el nuestro, al menos en la Constitución, nos dice que somos todos iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que a todos nos corresponden los mismos derechos y las mismas obligaciones, y que todos tenemos que cumplir con los mismos derechos y las mismas obligaciones en cada una de las situaciones que la ley contempla. Eso quiere decir el principio de igualdad ante la ley. Que todos vamos a tener el mismo derecho, pero también la misma obligación respecto a cada situación de nuestra vida. Y con eso ya está, ya quedó laudado el tema de la natural diversidad o la pluralidad que conforma una sociedad que es reconocida precisamente por una carta constitucional como la nuestra para que nos organicemos de acuerdo al principio de igualdad ante la ley. Eso que ya desestiman incluso jóvenes abogados y fiscales, que hoy uno los escucha dar dictámenes fiscales o resoluciones fiscales, actos administrativos disparatados, porque están ideologizados y hay una ideología que se llama neomarxismo. Yo quería hoy introducir en este tema a los que siguen este programa y aprovechar mientras podamos seguir al aire, porque estamos haciendo un esfuerzo enorme de tener colaboradores que sustenten a este programa, que le permitan a este programa que pretende, y disculpen aquí la falta de modestia, pero que pretende a través de la vocación de los integrantes de Libertas y de quien les habla, pretende que sea una escuela periodística de libres pensadores en el Uruguay, pero que sea una escuela de un pensamiento nacional, de un pensamiento en rigor nacional y republicano, que pensemos en un Uruguay efectivamente productivo, en una sociedad saludable. Hoy me decía un amigo del programa, Manuel Geraldo, a quien saludo de acá, Manuel, un gran abrazo para ti. Siempre me envía mensajes esperanzadores, positivos, pero claro, con la calidad de análisis que le corresponde a un científico, a un biólogo, como lo es Manuel. Y me dice lo siguiente: hola Rubén, puede que esté descansando, porque esto me lo mandó ayer en la noche. No puedo dejar de compartir esta alegría. Debes haber visto y alegra el corazón ver los jóvenes de Trinidad y de, bueno, y de Noblía cosechar soja y otros cosechar maní. Estos sacarán adelante la patria. El interior es la reserva. Con placer al trabajo. Disculpa el mensaje y la hora. Y yo le respondo un abrazo, por supuesto, me envía Manuel Geraldo, y yo le digo, es que ahí está la esperanza, Manuel, la esperanza del país. Es la población del campo, es la población del interior del país, la que está educada para trabajar, para levantarse bien temprano, para medir las consecuencias de ese trabajo, para hacer cálculos de rindes, de rendimiento, para hacer los cálculos de lo que hay que invertir para producir. Ahí no hay joda. Y no te voy a decir después que en el lugar común, disculpándome la expresión. Vamos a hablar claro. Ahí no puede haber joda. Ahí hay que trabajar en serio. Pero después están todos aquellos que viven del relato, del bla, 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 y nunca trabajaron en su vida, pero van generando un país que es absolutamente expuesto al pago de cantidad de impuestos para sostener una clase pública de trabajadores, que además se dan el lujo de hacer paros y huelgas, y desestabilizar a un gobierno que, como en este caso, tiene un signo distinto a los gobiernos de izquierda que nos venían maltratando durante 15 años y ahora se dan el lujo de dar recetas y de darnos clase de economía. Que por otra parte están desestabilizando o pretendiendo desestabilizar a un gobierno que se desestabiliza solo, porque es bastante blandito. Este gobierno tampoco es un gobierno que diga, te marca señales claras de querer un país como el que estamos hablando ahora. Y sin embargo, las noticias se van agotando en el día a día, en las coyunturas que son obvias y previsibles. ¿Qué se esperaba? ¿Que no siguiera el delito violento del sicariato, del ajuste de cuentas?
¿Qué se pensaban? ¿Qué se piensa el periodismo de los grandes medios? ¿Que dejó de existir? Ya lo saben, que no dejó de existir el delito vinculado a las organizaciones criminales, al delito altamente organizado. Yo quise consultarlo una vez al director de Convivencia Ciudadana y por un motivo determinado no pudo estar con nosotros. No sé si en algún momento podrá estar, pero yo quería consultarle precisamente cuáles son las estrategias que hoy tiene el Ministerio del Interior para combatir un delito sofisticado, un delito profesional, que se va perpetrando en distintas dimensiones o capas de la sociedad, pero que proviene de organizaciones profesionales, las organizaciones del narcotráfico y también de la narcoproducción. ¿Y cuáles serían las soluciones según el ministro del Interior y el Ministerio del Interior? Porque no alcanza con hablar de operativos. Esa es la policía de la calle, es la policía del último resultado, del resultado emergente de un delito que ya está, la enfermedad que existe, que está organizada, de gente que ya vive de esa manera. Y hace décadas, porque esta sociedad la descompusieron hace décadas. Y al frente de esa descomposición paulatina, sistemática, a través del deterioro de un sistema de educación, a través del deterioro de la estructura productiva del país, a través del crecimiento de la burocracia del país, se fue dando el campo de orégano, se permitió el crecimiento de una estructura del narcotráfico y del narcomenudeo también, pero de la narcoproducción también, y del contrabando de droga y de otras cosas que deterioró esta sociedad y que estaba en la cabeza visible, la cara visible, que estaba, digamos, a modo de síntoma final de esa, ¿cómo te podría decir?, desprolijidad institucional que manejó el Frente Amplio, un inservible durante 12 años, un récord Guinness de un ministro que duró más que los presidentes, como fue Bonomi, que fue un delincuente terrorista, que llegó a matar por la espalda a jóvenes cadetes de policía. ¿Qué se podía esperar? ¿Qué resultado iba a ocurrir en el país? ¿Qué constitución moral había como para hacer las cosas de otra manera? Pero como vivimos en el país de la hipocresía, donde hacemos que, vivimos en democracia, hacemos que la oposición es democrática, hacemos que es normal lo que la oposición hace, y por eso digo que este gobierno es débil, porque no sale a hablar y a explicar lo que está pasando en el país y a explicarnos que el comportamiento de la oposición es un comportamiento vinculado a lo que tenemos que analizar en profundidad, son las estrategias del neomarxismo revolucionario para llegar al socialismo del siglo XXI. Ese es el debate que hay en América Latina dentro del sistema político. Esa es, digamos, la cruz de caminos. Esa es la disyuntiva histórica a la que se enfrenta todo nuestro continente, Latinoamérica, no Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica. ¿Por qué? Porque después de que se empezó a estudiar a un teórico, quizá el segundo teórico marxista más importante de la historia, un italiano, no era un ruso, Antonio Gramsci, un periodista, un célebre filósofo italiano, marxista de la primera mitad del siglo XX, que hizo tambalear la rigidez del marxismo tradicional, aquel marxismo que escribió Carlos Marx con Engels en El Capital, aquel marxismo que escribió en el Manifiesto Comunista del año 1848, Carlos Marx, que tenía componentes fuertemente económicos y una lectura económica de derribar a la propiedad privada y a los bienes de producción detentados por la burguesía, decía Marx. Y había que tirar abajo ese sistema de productividad, pero primero había que convivir con su sistema democrático para que el Partido Comunista creciera, se hiciera respetable, se hiciera un partido de arraigo, que conquistara a la clase proletaria, para luego sí, una vez que las cosas estuvieran muy bien, tirarlas abajo y hacer la revolución. Así se lo hizo en Rusia,
Y Rusia, bueno, planteó una paradoja, la Revolución Rusa. No solo porque se dio en un país que era campesino y no estaba altamente desarrollado, por lo tanto la burguesía no existía prácticamente como clase y no existían los grandes bienes de producción o de capitales, que era la teoría de Marx, pero sí lo que planteó esa revolución fue una pregunta que parece simple. ¿Cómo podía darse una revolución proletaria en aquella Rusia que todavía no había tenido su revolución democrático-burguesa? Y la respuesta la entendió rápidamente Antonio Gramsci, un italiano, y con él la entendió un ruso, Plejanov, que es el que acuñó la palabra capitalismo para referirse a la economía de mercado, a la economía de libre producción de bienes en el intercambio de bienes y servicios en cuanto a esa ecuación de oferta y demanda y cotización de precios de acuerdo a los movimientos de la oferta y la demanda que estudiaron los primeros economistas liberales. ¿Qué entendió Antonio Gramsci? Que la causa de un efecto mucho más profundo a nivel revolucionario era crear una hegemonía cultural. Y se había dado esa hegemonía en Rusia sin que se dieran cuenta. Y Antonio Gramsci, quien estudió muchísimo toda la historia del catolicismo, el poder cultural que tuvo durante 10 años, por lo menos, ese poder estaba basado en la hegemonía cultural que el catolicismo logró en Europa, porque se daba un vínculo muy estrecho, un vínculo íntimo entre la moral predicada por la teología católica cristiana, la ética, la filosofía, el estilo de vida, la sociedad que planteaba la Iglesia Católica con los monarcas, con los aristócratas, con las clases del poder, y eso evidentemente se irradió en la composición de esas liturgias y de esas misas hacia las plebes. Esa, ese estadio cultural, esa situación de convivencia social, era incuestionada, y cuando es incuestionado algo, es hegemónico. Pasa a tener ese poder del convencimiento, el poder de la cosa dada por cierta, por verdadera. Y eso es lo que planteó Antonio Gramsci, a quien en su comienzo no se le dio mucha importancia, pero luego sí, luego le dieron pelota, ¿eh? Y vos sabés que a partir de que le empezaron a hacer caso cantidad de teóricos, bueno, ahí comenzó el grave problema, porque es a partir de esa teoría de la hegemonía cultural, cuando Gramsci estudia al marxismo y al Partido Comunista como si fuera el príncipe de Maquiavelo, era un experto Gramsci en los estudios de ciencias políticas y era un ávido lector y por supuesto que tenía un manejo muy profundo del significado de ese libro fantástico de Maquiavelo, El Príncipe, decía que precisamente se tenía que comportar el marxismo como el príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo era el libro que instruía a aquellos monarcas del Renacimiento para que entendieran cómo se daba el poder. Y el poder siempre se da sobre la base de distintas alianzas, de distintos vínculos. De acuerdo a esos vínculos y a esas alianzas, de acuerdo a la solidez con la cual se establecen esos vínculos, ese poder es perdurable, lo cultural, lo cultural y también determinados pactos y compromisos entre quienes llegaban al poder, inclusive siendo enemigos, inclusive siendo enemigos. Vamos a ir un poquito más después con este tema. Yo tengo este libro realmente genial, el libro Negro de la Nueva Izquierda, de Nicolás Márquez y Agustín Laje. Esta es la sexta edición, de un libro muy recomendable. Yo considero que tiene que ser un libro de cabecera para aquellos que quieran entender en qué mundo estamos viviendo y muy particularmente en qué continente, en qué países estamos viviendo. Y cuando vas leyendo este tipo de trabajos serios, profundos, trabajos realmente científicos, de este politólogo argentino y escritor, y de este abogado, Nicolás Márquez, abogado, y también analista político,
Agustín Laje, politólogo, con una maestría en España en filosofía política, y otro magíster también hecho en Francia. Bueno, cuando entendés la profundidad de estos temas, te vas a dar cuenta que todo se te hace previsible, cada noticia, y parece que estuvieras viendo a zombies, a bobalicones dándote el informe todos los días en los grandes medios a través de los mismos hechos que sintomatizan siempre lo mismo. Vamos a una pausa y vamos a recibir a Diego Flores, quien representa a familiares, que representa a familiares, y él también en condición de familiar, de presos políticos en Domingo Arena, que son militares retirados y policías que son víctimas precisamente de esta hegemonía cultural introducida como un sistema judicial en nuestro país. Quédate ahí.